Cada medio de comunicación tiene su propio lenguaje. Entonces, cuando estamos creando un mensaje para la televisión, pues pensamos en el lenguaje televisivo, en el formato de la pantalla, en la forma en la que la persona consume la televisión, qué tanta atención tiene, qué tan cerca está, de qué tamaño es un televisor. Cuando una persona va al cine y tiene características completamente diferentes, tiene la luz apagada, tiene espacio para relajarse al menos durante las 2 horas que va a durar la película, y dentro de la pantalla nos encontramos con un lenguaje muy puntual, un lenguaje que ha sido desarrollado durante muchos años, y que hoy, después de más de 100 años, podemos decir que existe un lenguaje cinematográfico muy claro, muy preciso, hecho específicamente para el formato en cómo la gente ve películas en su casa. Imaginar que el formato en cómo se cuenta una película, en cómo se cuenta una obra de teatro, en cómo se escribe una nota para leerse en papel en un periódico, pensar que ese mismo formato va a servir para los medios digitales es definitivamente un error. Sin embargo, es un error que todos hemos tenido y que la tradición que nos lleva el ser, por ejemplo, periodistas y el haber escrito siempre información para un diario impreso, pues la primera vez que nos dan una plataforma digital para que nosotros pongamos nuestros contenidos ahí, para que llevemos todo este aprendizaje del periodismo hacia una plataforma digital, pues la primera tentación que tenemos es pues hacer lo que ya sabíamos hacer bien dentro del papel, ¿no? Esto es un error común, pero es un error que hemos tenido todos, porque es lo que sabemos hacer, ¿no? Lo que hemos ido descubriendo es que cada nueva plataforma tiene un propio lenguaje. Siempre ha existido esta teoría y este terror de que cuando surge un nuevo medio va a desplazar al otro, y pues lo que nos han enseñado los años es que no es cierto. Cada plataforma que surge encuentra su propio lenguaje, encuentra su propio público, y lo más importante para nosotros en este momento es encuentra la forma en cómo se transmite una idea, cómo se transmite esa información dentro de esta nueva plataforma, que en este caso hablamos de medios digitales. Y hoy hablar de expresión en medios digitales implica entender perfectamente cómo funciona cada una de las plataformas, porque eso nos permitirá entender el lenguaje que tiene esta plataforma y poder crear contenidos exitosos para medios digitales. Pues bienvenidos a este módulo, Expresión en Medios Digitales, como ya lo dije. Mi nombre es Rodrigo Contreras. Voy a ser el profesor que tendrán asignado para este módulo y también el coordinador del módulo. Entonces, en general, vamos a aprender cómo se estructuran estos mensajes. Hoy hay un gran lenguaje, yo le llamaría como el lenguaje de los lenguajes, que son las narrativas transmediales. Hoy no creamos contenidos, como les decía, solamente para una plataforma, sino creamos una gran estructura conceptual que la vamos a poder ir deliberando mediante diferentes plataformas. Siempre ha existido la tentación de comparar el libro con la película, ¿no? Entonces, si somos lectores de alguna historia, estaremos terriblemente molestos cuando veamos la adaptación al cine, porque diremos, no, les faltó este detalle, ¿no? No es fiel, ¿no? En Game of Thrones existen miles de personas que se quejan porque hubo muchos elementos narrativos que no se pudieron meter en la serie. Sin embargo, es imposible que el concepto de un libro se pueda poner en una película de manera fiel, porque no cabe, porque en 2 horas no se puede contar un libro de 1000 páginas. Son lenguajes distintos, entonces es una tentación a la que hemos caído siempre. Existe, por ejemplo, en los premios de la Academia Norteamericana Cinematográfica, pues encontramos pues, el guión adaptado, porque desde el principio que se empezó a crear, cuando se conoce el cine como invento, como descubrimiento, la primera tentación fue imitar lo que se tenía, que era el teatro y la literatura, ¿no? Incluso magos llegaron a participar dentro de la construcción de mensajes, porque era lo que ya existía y lo que funcionaba. Pero pronto se empezaron a dar cuenta de que las posibilidades del medio eran distintas y que se podían crear nuevas cosas. Entonces surge este nuevo mensaje, este nuevo lenguaje, perdón, que pues se convierte en el lenguaje cinematográfico, que hoy es lo que estamos tratando de imitar cuando hacemos un video dentro de nuestro dispositivo móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que iremos viendo dentro de la materia será este nuevo lenguaje de las plataformas digitales, cómo lo estamos aprendiendo. Sería un error decir que lo dominamos y que hay alguien que ya ha encontrado una nueva forma de contar historias, porque hoy en día todos los medios están experimentando. Sí tenemos algunos medios nativos,
que nacieron en medios digitales y que han tenido mucho éxito. Sin embargo, están cambiando los contenidos porque son plataformas que quizás tienen no más de 10 años y están aprendiendo a existir en este nuevo ecosistema de medios digitales. Me presento, yo soy comunicólogo especializado en producción de medios audiovisuales. Tengo un máster en guionismo, que pues es prácticamente storytelling. He trabajado en cuestiones de contenidos pues desde siempre, primero en temas publicitarios, después en temas televisivos. Hasta hace algunos años pues me metí a la parte digital en donde me especializo en contenidos para videojuegos. Entonces esa es una de las áreas en las que me he desempeñado. Muchos contenidos educativos, series animadas y pues contenidos que la gente va a ver por medio de una pantalla. Entonces, el hecho de pensar en contenidos diferentes, ¿no? Yo crecí, yo podría considerarme parte de esta generación que creció con contenidos tradicionales y cuando se ingresó al mundo laboral tuvo que crear contenidos para medios digitales. Entonces, un reto muy grande porque pues tenemos esta tentación en la que insisto de tener siempre una plataforma tradicional donde aprendimos a ver caricaturas y hoy tener que crear contenidos para una plataforma donde quizás no somos propiamente consumidores. Eso es un gran reto, pero es bastante interesante el todos los días empezar a descubrir qué es lo nuevo que se está creando y cómo crear un mensaje efectivo para esa nueva plataforma. Eh, y bueno, actualmente, bueno, acabo de terminar la parte de estudios de un doctorado en comunicación y estoy trabajando en mi tesis que tiene que ver con la participación de los usuarios en los contenidos, que es otra de las características primordiales de este nuevo lenguaje. El lenguaje de la comunicación y los contenidos hoy en día implica la participación de todos. Cuando nosotros leíamos el periódico, pues si a lo mejor teníamos una idea que era demasiado interesante, la subrayábamos, quizás la compartíamos con la persona de al lado, con nuestro compañero de trabajo, con algún familiar. Hoy en día, cuando algo nos resulta interesante, pues lo compartimos en nuestras redes sociales, lo discutimos, lo analizamos, lo deformamos, que de manera tal que yo podría crear un video solamente para analizar o criticar una nota periodística. Entonces, hoy a partir de los contenidos de los medios tradicionales podemos encontrar un sinfín de nuevas construcciones narrativas que alguna persona pues puede estar simplemente interesada en compartir su punto de vista y cuando esta persona lo comparte quizás llega a muchas más personas que el medio original. Este tipo de personas que participan en la creación de contenidos pueden llegar a cualquier nivel, o sea, estamos desde las personas que ponemos un tweet donde hacemos una crítica al gobierno o hacia alguna institución pública que nos da un mal servicio, desde ahí hasta las personas que se dedican a hacer un documental con su propio móvil para denunciar algo que les parece incorrecto, ¿no? Entonces, este nivel de prosumo, pues, puede modificarse y puede incrementarse gracias a las posibilidades que tenemos hoy dentro de un smartphone, por ejemplo, que es la posibilidad de tener una cámara en alta definición, poder publicar en tiempo real lo que nosotros queramos y pues el gran compromiso de los que creamos contenidos de entender muy bien cómo se crean estos lazos entre las personas, qué tipo de información están viendo, cuánto tiempo le pueden dedicar hoy a mirar un video dentro de su Facebook, cuánto le pueden dedicar a un video en YouTube, cuánto pueden dedicar a Netflix y cuánto pueden dedicar a la televisión, ¿no? Porque al final seguimos consumiendo pues muchas plataformas de manera simultánea. Eh, Voy a tener, bueno, vamos a tener un par de profesores, además de un servidor dentro de la materia. Empezaremos para platicarles un poquito de los temas que veremos. Tendremos en un principio a Albert Culere, que él se encarga de hablar de infografías. Entonces nuestras dos primeras sesiones será primero qué es una infografía, qué características poseen. En mi caso soy fanático de poder consumir la información a través de imágenes y muchas personas coinciden con estas características de consumo. Entonces pues vemos que es algo ya muy popular y es importante aprender a crear conceptos que se van a mostrar después en imágenes. El segundo tema se llama narrativa de la infografía, donde también Albert
pues va a poder profundizar en las herramientas que nosotros tenemos para crear una infografía en el contexto del storytelling, porque hoy en día no podríamos pensar en imágenes si no están contándonos una historia. Después tendremos como maestra a Verónica Sánchez. Ella nos va a hablar de la editorialización y los contenidos digitales. No se trata solamente de crear contenidos de manera espontánea, no se trata de hoy decir, bueno, se me antoja crear un contenido para hoy sobre el clima, ¿no? Se trata más bien de tener una parte editorial de fondo donde estos contenidos que se crean tienen que partir de una estrategia muy clara, muy concisa y que todos los mensajes que vayan avanzando de manera cotidiana pues sean fieles a este gran concepto que podría ser editorial o podría ser pues el objetivo de comunicación o el brief que se tiene para alguna agencia o para alguna marca. Después yo les voy a impartir el tema de storytelling en medios digitales. Pues vamos a aprender a contar una historia y cómo contar esta historia a partir de los medios que tenemos disponibles hoy en día. Vamos a tener un caso práctico que pues vayan pensando desde ahora porque vamos a crear un blog y vamos a hacer pues todo el desarrollo de una entrada con contenidos adicionales. Entonces quizás tengamos que tomar fotografías, quizás tengamos que hacer un video. El caso es que el blog pueda tener diferentes posibilidades para poder contar una historia, ¿no? En este caso será nuestra propia historia. Entonces, vayan pensando en su propio blog. Si alguno ya tiene un blog, pues va a ser bastante interesante el ver qué más podemos profundizar en nuestra propia historia. Después hablaremos de la convergencia mediática y las narrativas transmediales, que con esto me refiero a cómo todos los medios se encargan de generar una historia donde estamos contando fragmentos de esta historia mediante distintos medios. Entonces, hoy quizás una marca se comunica con sus clientes de distintas formas. Les dice un fragmento del comunicado mediante la televisión, otro fragmento en su sitio web, otro en redes sociales, otro en una revista, y al final todos estos esfuerzos comunicativos se cierran cuando la persona a la que le estoy hablando me contesta y interactúa y crea un contenido y utiliza un hashtag y comparte, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata el siguiente tema. Después tendremos nuevamente a Verónica hablándonos sobre las generalidades de los contenidos y ya casos muy puntuales donde las audiencias han participado de manera activa, de forma que han generado un cambio incluso social, ¿no? Después regreso donde ya les hablo en la parte final del módulo sobre cómo escribir ya de manera muy práctica, ¿no? Cuáles serían como los formatos más comunes para escribir un guión, para hacer una entrada, características que debe tener el texto, qué tan conciso debe ser, qué tanto podemos profundizar. Bueno, entonces veremos algunos formatos y les explicaré para finalizar, pues el ejercicio práctico final, donde pues vamos a hacer un proyecto transmedial, es decir, vamos a hacer una campaña y haremos, por decir algo, ¿no? Puede cambiar. El caso es que tendríamos que hacer un proyecto donde estemos dando información a través de distintas plataformas y estas plataformas se puedan reunir en algún momento, ¿no? Entonces quizás se nos ocurra pues utilizar un videojuego, más redes sociales, más un video de YouTube, mediante un youtuber famoso y un blog y a través de todas estas herramientas poder contarle una historia al público o a las personas a las que les quiero hablar. Pues bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Ya he estado previamente en este máster. Me siento muy satisfecho con los objetivos que nos hemos trazado en general entre los profesores, entre la coordinación. He sido testigo de algunos de los exámenes profesionales, incluso sinodal, y realmente estoy, como les digo, satisfecho y gratamente sorprendido del alcance que tiene todo este máster y bueno, es súper interesante que ojalá puedan conectarse para en vivo poder interactuar. Yo creo que pues siempre que me toca impartir alguna clase, el que sale más nutrido soy yo por todos los ejemplos, por todas las opiniones y grupo de alumnos de tantos lugares y con tantas actividades diferentes, pues enriquece mucho la clase.
Pues como les decía, mi nombre es Rodrigo Contreras, mi correo electrónico es josuerodrigo@gmail.com. Me encantará escucharlos, verlos o incluso pues leerlos mediante sus comentarios en las herramientas oficiales de Blackboard o incluso pues por correo electrónico. En mi caso es siempre más rápido la interacción vía correo electrónico porque pues lo puedo revisar prácticamente en todos lados y conectarme a Blackboard a veces lo hago solamente de noche, entonces por ahí podemos estar interactuando. Mucho gusto, bienvenidos y pues espero que sea muy exitoso este módulo para poder empezar a crear.